Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, dos objetos construidos por manos humanas viajan a través del espacio interestelar a más de 17 kilómetros por segundo. No están en órbita alrededor de ningún planeta. No están dentro del sistema solar, en el sentido de estar bajo la influencia dominante del viento solar. Están más allá de la heliopausa, la frontera donde la burbuja del Sol cede ante el medio interestelar, en el espacio entre las estrellas, un lugar donde ningún objeto fabricado por seres humanos había estado nunca antes de que ellos llegaran. La Voyager 1 se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. La luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y tarda 8 minutos en recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra, necesita más de 22 horas para alcanzar la posición de la Voyager 1. Cuando los ingenieros de la NASA envían un comando, la señal viaja a la velocidad de la luz y tarda casi un día entero en llegar. Y luego tienen que esperar otro día entero para recibir la confirmación de que el comando fue recibido y ejecutado. Esas dos sondas llevan viajando desde 1977. Más de 46 años de vuelo continuo, sin escalas, sin mantenimiento físico, sin ningún ser humano a bordo que pueda reparar lo que se rompe o ajustar lo que se desajusta. Y lo que han enviado desde esa frontera remota ha desafiado algunas de las ideas más fundamentales que teníamos sobre cómo termina nuestro vecindario cósmico y cómo empieza el océano interestelar. Esta historia comienza en una tarde de verano de 1964 en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en Pasadena, California. Un joven ingeniero aeroespacial llamado Gary Flandro realizaba un estudio de verano cuya tarea parecía técnica y relativamente rutinaria: calcular trayectorias posibles para misiones a los planetas exteriores del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Planetas tan lejanos que una misión convencional que viajara en línea recta a cualquiera de ellos tardaría décadas. Flandro trazó las posiciones de los 4 planetas gigantes a lo largo del tiempo en sus órbitas alrededor del Sol y descubrió algo que cambiaría la historia de la exploración espacial. A finales de la década de 1970, se produciría una alineación de los 4 gigantes que solo ocurre una vez cada 175 años aproximadamente. Estarían dispuestos de tal manera que una sonda podría visitarlos todos en una sola misión, usando la gravedad de cada planeta para acelerarse hacia el siguiente mediante un proceso que los ingenieros llaman asistencia gravitatoria. La asistencia gravitatoria funciona así: cuando una nave espacial se aproxima a un planeta, la gravedad del planeta la atrae y la acelera. Si la trayectoria está calculada con la precisión correcta, la nave pasa cerca del planeta y sale disparada en una nueva dirección, con una velocidad mayor que la que tenía al llegar. El planeta cede una fracción infinitesimal de su propia energía orbital al proceso, un efecto que en términos del planeta es absolutamente indetectable, pero que para la nave representa una aceleración que ningún motor químico podría proporcionar de manera comparable. Con 4 planetas alineados favorablemente, una sola sonda podía hacer 4 asistencias gravitatorias en secuencia, acumulando velocidad y cambiando de dirección en cada encuentro planetario, visitando Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en una trayectoria que tardaría no décadas, sino años. La ventana de oportunidad se abriría en 1977 y no volvería a presentarse hasta aproximadamente el año 2153.
El programa resultante estuvo a punto de no existir. A mediados de los años 70, la NASA enfrentaba recortes presupuestarios severos. El plan original, que se llamó Grand Tour, y preveía múltiples sondas con misiones completas a todos los planetas exteriores, fue reducido drásticamente. Solo 2 sondas, con una misión primaria de 4 años. Las naves fueron diseñadas para funcionar como máximo 5 años. Que lleven más de 46 años operativas es uno de los logros de ingeniería más improbables de la historia humana. Cada Voyager pesa aproximadamente 825 kilogramos. Su cerebro es una computadora con una memoria de apenas 69 kilobytes. 69 kilobytes es el equivalente a un párrafo de texto en un procesador de palabras moderno. Es miles de veces menos que cualquier teléfono móvil actual. Con ese cerebro, la sonda tiene que navegar el espacio interestelar, mantener su antena apuntando hacia la Tierra, gestionar sus instrumentos y enviar sus datos a través de distancias que ninguna nave había cruzado antes. El sistema de energía no depende de paneles solares, que a esas distancias del Sol recibirían una cantidad de luz tan pequeña que serían inútiles. En cambio, cada Voyager lleva 3 generadores termoeléctricos de 1900 radioisótopos, dispositivos que aprovechan el calor producido por la desintegración natural del plutonio 238 y lo convierten en electricidad. Cuando las naves fueron lanzadas, cada generador producía aproximadamente 157 watts. Hoy producen significativamente menos, alrededor de 220 o 230 watts en total para cada nave. 230 watts, menos que la energía que consume una bombilla incandescente potente. Con esa cantidad exigua de electricidad, los ingenieros de la NASA tienen que alimentar los instrumentos científicos, los calentadores que impiden que los componentes se congelen en el frío extremo del espacio interestelar, los sistemas de comunicación y toda la electrónica de a bordo. La antena de alta ganancia de cada Voyager tiene 3,5 metros de diámetro y emite una señal con una potencia de apenas 23 watts. Cuando esa señal llega a la Tierra, tras recorrer más de 20.000 millones de kilómetros, es tan débil que su potencia es del orden de una fracción casi inconcebible de un vatio. Para captar esa señal, la NASA utiliza la red del espacio profundo, enormes antenas parabólicas en Goldstone, California, Madrid, España, y Canberra, Australia. Las más grandes tienen 70 metros de diámetro, la altura de un edificio de 20 plantas. Esas antenas, que pueden girar con una precisión de una fracción de grado y apuntar exactamente hacia donde está la Voyager en cualquier momento de su trayectoria, son las orejas de la humanidad en el espacio interestelar. Las sondas transmiten hoy a 160 bits por segundo. Una conexión a Internet doméstica moderna es cientos de miles de veces más rápida. Pero esos 160 bits por segundo transportan algo de valor que ningún ancho de banda puede cuantificar. Datos científicos directos desde una región del espacio donde ningún objeto humano había estado jamás. Antes de convertirse en emisarias interestelares, las Voyager cumplieron su misión planetaria con un éxito que superó todas las expectativas. La Voyager 1 llegó a Júpiter en marzo de 1979. Las imágenes y los datos que envió transformaron la comprensión de ese sistema planetario. La gran mancha roja, que los astrónomos observaban con telescopios terrestres desde el siglo XVII, sin poder entender su estructura interna, se reveló como un sistema de tormentas anticiclónicas
de complejidad asombrosa, con vientos que superaban los 600 kilómetros por hora y una estructura que mostraba rasgos que no aparecían en ningún modelo teórico existente. Pero el descubrimiento más impactante no fue de Júpiter, sino de una de sus lunas. La ingeniera Linda Moravito, mientras procesaba imágenes de navegación para ajustar la trayectoria de la sonda, notó en el borde de Io la luna más interna de las 4 grandes lunas galileanas, una protuberancia que no debería estar ahí. Una forma de paraguas que sobresalía del limbo de la luna en una zona donde el territorio debería ser plano. Tras un análisis cuidadoso de lo que había capturado la cámara, se confirmó lo que parecía imposible. Era una pluma volcánica. Un volcán en erupción en Io. La primera vez que se observaba actividad volcánica activa en otro cuerpo del sistema solar distinto de la Tierra. Durante el sobrevuelo se identificaron al menos 9 erupciones volcánicas, activas simultáneas. La luna más interna de Júpiter resultó ser el objeto geológicamente más activo del sistema solar, con un interior fundido por las fuerzas de marea que Júpiter ejerce sobre ella. Luego llegó Saturno, donde las Voyager proporcionaron las primeras imágenes detalladas de los anillos con resolución suficiente para revelar que lo que desde la Tierra parecían 3 o 4 anillos concéntricos era en realidad un sistema de miles de anilletes individuales, algunos de ellos con estructuras onduladas y regiones de densidad variable que los modelos gravitacionales de la época no podían explicar completamente. Titán, la luna más grande de Saturno, resultó tener una atmósfera más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno, que ocultaba completamente la superficie a las cámaras ópticas. La Voyager 2, liberada de la necesidad de estudiar Titán en detalle porque su gemela ya lo había hecho, pudo continuar la trayectoria que la llevaría a los 2 planetas exteriores. En enero de 1986 llegó a Urano. Hasta ese momento, Urano había sido un disco azul verdoso sin características visibles en los telescopios terrestres. La Voyager 2 descubrió 10 nuevas lunas, un sistema de anillos poco brillantes que el telescopio terrestre había detectado, pero no podido detallar, y reveló algo completamente inesperado sobre el campo magnético de Urano. Estaba inclinado casi 60 grados respecto al eje de rotación del planeta. En la Tierra, los polos magnéticos están aproximadamente alineados con los polos geográficos. En Urano, el polo magnético está casi en el ecuador. Nadie lo había predicho, y todavía no hay una explicación completa y universalmente aceptada de por qué. En agosto de 1989, la Voyager 2 llegó a Neptuno. Es todavía hoy la única sonda que ha visitado ese planeta. Descubrió la Gran Mancha Oscura, un sistema de tormentas análogo a la Gran Mancha Roja de Júpiter, aunque posteriormente las imágenes del telescopio Hubble mostraron que había desaparecido, lo que sugiere que estas estructuras en Neptuno son menos persistentes que en Júpiter. En Tritón, la luna más grande de Neptuno, las cámaras de la Voyager 2 capturaron algo que nadie esperaba: géiseres activos de nitrógeno, columnas de material que se elevaban varios kilómetros desde la superficie helada de la Luna hacia el espacio. Y luego, ambas sondas pusieron rumbo hacia el exterior del sistema solar, hacia lo desconocido. Lo que las esperaba era más extraño de lo que ningún modelo había anticipado. El Sol no es simplemente una bola de gas caliente que emite luz y calor. Es también el origen de un torrente continuo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que fluyen desde la corona solar
a velocidades de entre 300 y 800 kilómetros por segundo. Es el viento solar, y ese viento sopla en todas las direcciones desde el Sol, inflando una burbuja enorme en el espacio interestelar que se llama la heliosfera. La heliosfera es el territorio del Sol. Dentro de ella, el viento solar domina el ambiente físico. El campo magnético del Sol se extiende por toda la heliosfera. Las partículas solares llenan el espacio. La química del medio físico dentro de la heliosfera es diferente de la del espacio interestelar exterior, porque está determinada por el Sol. Para encontrar la frontera de la heliosfera, las Voyager tenían que atravesar varias regiones teóricas que los físicos del plasma habían predicho que debían existir. El viento solar fluye desde el Sol a velocidades supersónicas, más rápido que la velocidad a la que las ondas pueden propagarse en ese plasma. A medida que se aleja del Sol, la presión del medio interestelar que empuja desde afuera aumenta mientras la densidad del viento solar disminuye. En algún punto, la presión del medio exterior ralentiza el viento solar abruptamente, de velocidad supersónica a velocidad subsónica. Ese punto se llama el choque de terminación. Más allá del choque de terminación, el viento solar desacelerado no se detiene inmediatamente, sino que continúa moviéndose hacia afuera, pero más lentamente y de manera más turbulenta, comprimiéndose y calentándose en la región que se llama la heliofunda. La frontera exterior de la heliofunda, donde la influencia del viento solar finalmente cede ante el medio interestelar, es la heliopausa. Todo esto era teoría antes de que las Voyager llegaran. Los modelos predecían cómo sería esa frontera basándose en lo que se sabía del viento solar y del medio interestelar local. La realidad resultó ser considerablemente más compleja. El primer dato inesperado llegó en diciembre de 2004, cuando la Voyager 1 cruzó el choque de terminación a una distancia de aproximadamente 94 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. 94 unidades astronómicas son unos 14.000 millones de kilómetros. Los modelos predecían que esa frontera sería aproximadamente esférica, aproximadamente igual de distante del Sol en todas las direcciones. Cuando la Voyager 2 cruzó el choque de terminación en agosto de 2007, lo hizo a apenas 84 unidades astronómicas. 10 unidades astronómicas menos que la Voyager 1, una diferencia de unos 1.500 millones de kilómetros. La heliosfera no era simétrica. El campo magnético interestelar local estaba empujando desde un lado, achatando la burbuja en la dirección por donde viajaba la Voyager 2. Los modelos tuvieron que ser revisados, y lo que las sondas encontraron dentro de la heliofunda fue aún más desconcertante. Los modelos físicos predecían que cuando el viento solar supersónico se frena abruptamente al cruzar el choque de terminación, su energía cinética se convierte en energía térmica, calentando el plasma. El plasma de la heliofunda debería ser significativamente más caliente que el viento solar que fluye libremente. Los datos de la Voyager 2, que tiene un instrumento de plasma que la Voyager 1 ya no tiene operativo, mostraron que el plasma de la heliofunda era más frío de lo que los modelos predecían. Una fracción considerable de la energía cinética del viento solar, al frenarse, no se había convertido en calor del plasma, sino que había ido a otra parte. El análisis de los datos reveló dónde había ido esa energía. Estaba siendo absorbida por iones de pick-up, partículas que originalmente
eran átomos neutros del medio interestelar que habían penetrado en la heliosfera y sido ionizados al recibir radiación ultravioleta del Sol o al colisionar con el viento solar, incorporándose entonces al flujo del viento solar como nuevas partículas cargadas. Esos iones de pick-up absorbían la energía del choque y se alejaban rápidamente de la heliofunda en direcciones que los instrumentos no podían rastrear completamente. La frontera de nuestro sistema solar estaba siendo moldeada activamente por el material del espacio interestelar exterior, tanto como por el material del Sol. No era una frontera unidireccional donde el Sol simplemente termina. Era una zona de interacción continua entre dos medios físicos diferentes. Si en este punto la imagen de las Voyager, atravesando regiones del sistema solar que ningún modelo había predicho, completamente produce en ti esa mezcla específica de asombro ante la escala de lo que no sabíamos y maravilla ante lo que dos sondas de 800 kilos han revelado. En la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que el viaje de las Voyager al borde del sistema solar y más allá te acompañe mientras te quedas dormido, para que el murmullo del espacio interestelar esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que escuchar lo que las Voyager encontraron más allá de la heliopausa. Mientras las Voyager atravesaban la heliofunda, una misión completamente diferente producía un descubrimiento que cambió la manera de entender la estructura de la heliosfera. El satélite IBEX, el explorador de la frontera interestelar, fue lanzado en octubre de 2008 con una misión que las Voyager no podían cumplir: mapear la estructura de toda la heliosfera desde el interior. En lugar de detectar partículas del viento solar, IBEX detectaba átomos neutros energéticos, partículas que se habían originado como iones en la heliofunda, habían ganado un electrón al colisionar con átomos neutros que penetraban desde el exterior, y luego viajaban en línea recta hacia el interior del sistema solar porque ya no estaban afectadas por el campo magnético. En octubre de 2009, el equipo de IBEX publicó los primeros mapas completos del cielo en átomos neutros energéticos, y lo que revelaron dejó perpleja a la comunidad científica. Los mapas mostraban una estructura que nadie había predicho en ningún modelo. Una franja estrecha de emisión, especialmente intensa, que cruzaba el cielo de lado a lado. Un arco brillante que los investigadores llamaron la cinta de IBEX. Ninguno de los modelos existentes había anticipado nada semejante. La cinta parecía estar relacionada con la dirección del campo magnético interestelar local. La emisión era más intensa donde ese campo magnético era perpendicular a la línea de visión desde la Tierra. Eso sugería que el campo magnético que rodea la heliosfera estaba imprimiendo su estructura en los flujos de partículas de maneras mucho más directas de lo que se creía posible. Más de una década después de su descubrimiento, la cinta de IBEX sigue siendo un misterio parcialmente resuelto. Hay hipótesis sobre el mecanismo que la produce, pero ninguna ha alcanzado el consenso definitivo de la comunidad científica. Es uno de los problemas abiertos más importantes de la física del espacio. En 2009 y 2010, la Voyager 1 comenzó a detectar algo que los instrumentos no habían detectado antes: la velocidad del viento solar en dirección radial, la componente del movimiento que lleva el viento directamente hacia afuera del Sol, había caído prácticamente a cero. El viento solar en esa región ya no se movía hacia afuera. Se había detenido o se movía en otras direcciones.
Era la señal de que la Voyager 1 se estaba acercando a la heliopausa. Lo que siguió fue uno de los episodios más fascinantes de toda la misión, porque la transición no fue la frontera limpia que los modelos predecían. Fue una región de comportamiento dinámico e inesperado. A partir de mediados de 2012, los instrumentos de la Voyager 1 comenzaron a registrar cambios dramáticos y rápidos. La intensidad de los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que llegan de fuera del sistema solar y que la heliosfera bloquea parcialmente, comenzó a aumentar de manera sostenida. La intensidad de las partículas energéticas de origen solar comenzó a disminuir. Era el patrón esperado de una sonda acercándose al borde de la heliosfera. Pero en 2 ocasiones, primero en julio y luego en agosto de 2012, los instrumentos registraron algo que nadie había predicho. Los rayos cósmicos galácticos aumentaron abruptamente a niveles muy altos y las partículas solares cayeron casi a cero, exactamente el patrón que se esperaría de una sonda que hubiera cruzado la heliopausa y estuviera en el espacio interestelar. Pero luego, en ambas ocasiones, los valores volvieron a los niveles anteriores. La sonda había cruzado brevemente hacia el espacio interestelar y luego había vuelto al interior de la heliosfera. Los científicos interpretaron esos episodios como evidencia de que la heliopausa no era una superficie estática, sino una frontera dinámica. Se movía, pulsaba, posiblemente empujada desde el exterior por variaciones en la densidad del medio interestelar o desde el interior por variaciones en la presión del viento solar asociadas con el ciclo de actividad solar. La Voyager 1 se encontraba en una región donde la frontera oscilaba, pasando sobre la sonda como olas en una playa, llevándola alternativamente dentro y fuera de la heliosfera. El 25 de agosto de 2012 es la fecha que quedó grabada en la historia de la exploración espacial. Ese día, los instrumentos de la Voyager 1 registraron un aumento final y definitivo de los rayos cósmicos galácticos a niveles que se mantuvieron establemente altos. Las partículas energéticas de origen solar cayeron prácticamente a cero de forma permanente. No hubo regreso a los valores anteriores. La frontera no volvió a pasar sobre la sonda. La Voyager 1 había cruzado la heliopausa. Había salido de la burbuja del Sol. Había entrado en el espacio interestelar. Pero la confirmación oficial no llegó hasta septiembre de 2013, más de un año después del evento. Y la razón de ese retraso es una historia fascinante sobre cómo funciona la ciencia cuando la realidad no encaja perfectamente con los modelos. El problema era el campo magnético. Los modelos predecían que al cruzar la heliopausa, el campo magnético que la Voyager detectaba debería cambiar de dirección de forma abrupta, porque el campo magnético del viento solar tiene una orientación diferente al campo magnético interestelar. El magnetómetro de la Voyager 1 sí detectó un aumento en la intensidad del campo al cruzar, pero la dirección no cambió de manera significativa. Seguía siendo, esencialmente, la misma que dentro de la heliosfera. ¿Había cruzado la heliopausa o se encontraba en alguna región nueva, no predicha por ningún modelo? El debate duró meses entre los científicos de la misión. La confirmación llegó de una fuente inesperada. El instrumento de ondas de plasma de la Voyager 1 puede detectar las oscilaciones del plasma que la rodea. Cuando el plasma recibe una perturbación, vibra a una frecuencia que depende de su densidad. Más denso, mayor frecuencia. Si se conoce la frecuencia de oscilación, se puede calcular la densidad del plasma.
En abril de 2013, una eyección de masa coronal particularmente intensa que el Sol había lanzado casi un año antes, llegó finalmente a la posición de la Voyager 1. La onda de choque de esa eyección hizo vibrar el plasma alrededor de la sonda. El instrumento de ondas de plasma detectó oscilaciones a una frecuencia específica que correspondía a una densidad de plasma entre 30 y 50 veces mayor que la densidad típica del viento solar en las regiones exteriores de la heliosfera. Era exactamente el rango de densidad predicho para el medio interestelar local. El plasma que rodeaba la Voyager 1 no era plasma del viento solar, era plasma interestelar. La sonda estaba en el espacio interestelar. En septiembre de 2013, la NASA realizó el anuncio oficial. El primer objeto fabricado por seres humanos había alcanzado el espacio interestelar. La Voyager 2 cruzó la heliopausa el 5 de noviembre de 2018, a una distancia de aproximadamente 119 unidades astronómicas del Sol, apenas 2 unidades menos que donde su gemela había cruzado. Esa sorprendente simetría en los cruces de la heliopausa, en contraste con la asimetría significativa en el choque de terminación, permitió a los científicos refinar los modelos de la forma global de la heliosfera. La gran ventaja científica del cruce de la Voyager 2 fue que su instrumento de plasma todavía funcionaba, a diferencia del de la Voyager 1. Por primera vez, se pudieron medir directamente las propiedades del plasma durante el cruce de la heliopausa: temperatura, densidad, velocidad. El paso de plasma de viento solar a plasma interestelar ocurrió en una transición extraordinariamente abrupta. En menos de un día, el plasma caliente y relativamente diluido del viento solar fue reemplazado por plasma más frío y más denso del medio interestelar. La Voyager 2 también detectó algo que su gemela no había podido medir con la misma claridad. Justo antes de cruzar la heliopausa, había una capa de plasma especialmente caliente y denso, donde el viento solar se acumulaba contra la frontera exterior de la heliosfera, como agua acumulándose detrás de un dique. Esa capa, que algunos investigadores llamaron la barrera magnética, podría actuar como un amortiguador que reduce los intercambios de material entre el interior y el exterior de la heliosfera. Lo que el espacio interestelar resultó ser tampoco se ajustaba completamente a la imagen previa. Durante siglos, la expresión espacio entre las estrellas evocó la imagen del vacío absoluto, un abismo negro y silencioso donde nada ocurría y nada había. Las Voyager han demostrado que esa imagen era profundamente incompleta. El medio interestelar local, la región del espacio interestelar más cercana al Sol, tiene una densidad de aproximadamente 0,8 décimas de electrón por centímetro cúbico. Para comparar, la densidad del viento solar en las regiones exteriores de la heliosfera es de aproximadamente 1 a 2 milésimas de partícula por centímetro cúbico. El espacio interestelar local es entre 40 y 80 veces más denso que el viento solar exterior de la heliosfera. Eso sigue siendo un vacío extraordinario para nuestros estándares cotidianos. En cualquier centímetro cúbico de aire que respiras hay aproximadamente 27 trillones de moléculas. En el espacio interestelar local, menos de un electrón por centímetro cúbico. Pero esa densidad, aparentemente insignificante, es suficiente para producir fenómenos físicos detectables. El instrumento de ondas de plasma de la Voyager 1 se convirtió en el detector más importante de la misión interestelar, por un descubrimiento que no estaba previsto en el diseño original de la misión. El instrumento fue diseñado para estudiar las ondas de plasma
en el viento solar durante los sobrevuelos planetarios. En el espacio interestelar, los científicos esperaban usarlo principalmente para detectar las oscilaciones del plasma durante los eventos provocados por eyecciones del Sol. Cada vez que una eyección de masa coronal alcanzaba la posición de la sonda, la onda de choque hacía vibrar el plasma y el instrumento podía medir la densidad del medio interestelar en ese punto. Pero en 2020 y 2021, los datos revelaron algo que nadie había anticipado con esa claridad. La Voyager 1 comenzó a detectar oscilaciones de plasma débiles, pero persistentes, que no parecían estar asociadas a ninguna eyección solar identificable. No eran pulsos discretos producidos por eventos específicos. Eran oscilaciones continuas, tenues pero constantes, como un zumbido de fondo presente independientemente de lo que el Sol estuviera haciendo. La investigadora Stella Ocker, de la Universidad de Cornell, y su equipo analizaron esos datos y publicaron los resultados en la revista Nature Astronomy en 2021. Lo que encontraron era que la Voyager 1 estaba detectando lo que parecía ser la emisión de plasma casi continua del medio interestelar local, una especie de murmullo constante del gas ionizado entre las estrellas. Ese murmullo no era producido por el Sol, era producido por el propio medio interestelar, posiblemente por turbulencia a pequeña escala, por fluctuaciones térmicas del plasma, o por perturbaciones cuya fuente todavía no ha sido identificada completamente. Era el sonido natural del espacio interestelar, tan suave y tan constante que solo podía detectarse porque ya no había nada más que lo enmascarara. El descubrimiento permitió algo que antes era imposible: medir la densidad del medio interestelar de manera casi continua, no solo durante los eventos esporádicos de eyecciones solares que proporcionaban perturbaciones ocasionales. Cada variación en la frecuencia de ese murmullo corresponde a una variación en la densidad del plasma, y esas variaciones trazan la estructura del medio interestelar a lo largo de la trayectoria de la sonda. Lo que esas mediciones han revelado es que el medio interestelar no es uniforme. Tiene estructura. Hay variaciones de densidad que corresponden posiblemente a la turbulencia del plasma interestelar, a estructuras más densas y menos densas que la sonda atraviesa en su trayectoria. El espacio entre las estrellas no es un vacío homogéneo, sino un medio con su propia textura. Esa textura importa para algo que va mucho más allá de la curiosidad astrofísica. La heliosfera no es solo la zona donde el Sol ejerce su influencia gravitacional y magnética. Es un escudo. Desvía una fracción significativa de los rayos cósmicos galácticos que de otro modo bombardearían el sistema solar interior. Los instrumentos de las Voyager han medido que la heliosfera bloquea aproximadamente el 70% de los rayos cósmicos de baja energía que provienen del espacio interestelar. Si la heliosfera fuera significativamente más pequeña o menos densa, más rayos cósmicos llegarían a la Tierra. Esos rayos cósmicos dañan el ADN, producen mutaciones, tienen efectos sobre la química de la atmósfera superior. La tasa de mutaciones inducidas por radiación en la biosfera terrestre depende, en parte, de cuánto material del Sol nos está protegiendo. Y la heliosfera no tiene siempre el mismo tamaño. El Sol se mueve a través del espacio interestelar a unos 22 kilómetros por segundo respecto a las estrellas cercanas. A medida que viaja, entra en regiones del medio interestelar con diferentes densidades. Cuando el medio exterior es más denso, presiona más sobre la heliosfera y la comprime. Cuando es menos denso,
la heliosfera puede expandirse. Los datos de las Voyager indican que el Sol se encuentra actualmente cerca del borde de una estructura llamada la nube interestelar local, una región de gas parcialmente ionizado de aproximadamente 30 años luz de diámetro. La nube es relativamente poco densa. Cuando el Sol salga de ella, posiblemente en unos miles de años, entrará en un medio interestelar diferente, posiblemente más denso, y eso comprimirá la heliosfera. Una heliosfera más pequeña significa menos protección contra los rayos cósmicos galácticos. Más rayos cósmicos en el sistema solar interior significa más radiación en la superficie de la Tierra, más daño al ADN, posiblemente tasas de mutación más altas en la biosfera. Los cambios en el medio interestelar, a través del cual el Sol ha viajado durante millones de años, podrían haber dejado huellas en la historia de la vida en la Tierra. Eso convierte a las Voyager no solo en exploradores de la frontera del sistema solar, sino en instrumentos para entender la historia del entorno en que la vida en la Tierra se ha desarrollado. Y luego está la historia de cómo las ondas mismas han sobrevivido y de cómo los ingenieros de la NASA han mantenido vivas unas máquinas diseñadas para 5 años de operación después de 46. En mayo de 2022, la Voyager 1 comenzó a enviar datos de ingeniería que no tenían sentido. Los datos de ciencia llegaban correctamente, pero los datos sobre el estado de la propia sonda, su orientación, la posición de sus partes móviles, eran incoherentes o aleatorios. Era como si la sonda informara correctamente sobre el universo, pero mintiera sobre sí misma. El equipo del laboratorio de propulsión a chorro pasó meses analizando el problema. El diagnóstico llegó a su tiempo. Los datos se estaban enrutando a través de una computadora de a bordo que llevaba años fuera de servicio y que tenía un fallo de memoria conocido. En agosto de 2022 enviaron el comando corrector y los datos volvieron a ser coherentes. La razón por la que el sistema había cambiado espontáneamente a la ruta incorrecta nunca fue determinada con certeza. Pero en diciembre de 2023 llegó un problema mucho más grave. La Voyager 1 dejó de enviar datos legibles. La señal portadora seguía llegando, lo que significaba que la nave estaba viva, que su antena apuntaba hacia la Tierra, que los generadores producían electricidad. Pero el contenido de la transmisión era vacío o incoherente. Era como recibir una llamada telefónica, donde solo se escucha ruido sin ninguna información. El diagnóstico llevó meses y requirió una investigación de los sistemas de la sonda, que era radicalmente diferente de cualquier reparación de ingeniería estándar. El equipo no podía examinar la sonda, no podía conectar ningún instrumento de diagnóstico, no podía hacer nada físico con el hardware. Podían enviar comandos y recibir respuestas con casi un día de retraso en cada dirección. El análisis a distancia determinó que el problema residía en el subsistema de datos de vuelo de la computadora de a bordo. Una porción de su memoria se había corrompido. Las instrucciones almacenadas en esa región de la memoria eran ahora incorrectas, lo que producía que los datos científicos que la sonda generaba fueran procesados de manera errónea antes de ser transmitidos. La causa más probable era el impacto de una partícula cargada de alta energía, un rayo cósmico que al pasar a través del chip de memoria había alterado uno o varios bits, cambiando un 0 por un 1 o viceversa en el código que definía cómo la computadora procesaba los datos. Después de más de 46 años en el espacio interestelar,
expuesta a la radiación cósmica, sin la protección del campo magnético terrestre. Era casi sorprendente que algo así no hubiera ocurrido antes con más frecuencia. La solución fue una hazaña de ingeniería de software que no tiene precedentes en la historia de la exploración espacial. No podían reiniciar la computadora y recargar el código desde cero, porque parte del código estaba en la memoria dañada. No podían reemplazar el chip. No podían parchear la memoria de la manera en que se parchea el software en una computadora terrestre. Lo que hicieron fue identificar la sección exacta de la memoria que estaba dañada, determinar qué instrucciones estaban almacenadas en ella, calcular cómo redistribuir esas instrucciones en otras secciones de la memoria que todavía funcionaban correctamente, y luego reescribir el código para funcionar sin la sección dañada. Ese código reescrito tenía que ser transmitido a la sonda en fragmentos, porque no había ningún mecanismo para enviar el bloque completo de una vez de manera segura. Cada fragmento tardaba casi un día en llegar. La confirmación de que había sido recibido y aplicado correctamente tardaba otro día en volver. El proceso de desarrollar, probar, enviar y verificar cada parche de código duró meses. El equipo de ingeniería que lo realizó no tenía manual de instrucciones para esta situación, porque nunca había ocurrido antes. Estaban inventando los procedimientos mientras los ejecutaban, a una distancia de 24.000 millones de kilómetros. El 20 de abril de 2024, por primera vez en 5 meses, la Voyager 1 envió datos de ingeniería legibles. Para junio de 2024 estaba de vuelta en operación científica completa, enviando datos de sus 4 instrumentos activos. Esos ingenieros, que tienen nombres y apellidos, y que en muchos casos llevan décadas trabajando con estas sondas, han realizado la reparación de software más difícil y más distante de la historia humana. El hecho de que lo lograron es una afirmación sobre las capacidades humanas que merece estar en cualquier lista de logros de ingeniería del siglo XXI. El tiempo que queda es limitado y todos en el equipo lo saben. Los generadores termoeléctricos de radioisótopos pierden aproximadamente 4 vatios por año a medida que el plutonio 238 se desintegra. Para 2020, cada sonda disponía de menos de la mitad de la energía que tenía al lanzamiento. Los ingenieros han tenido que ir apagando sistemas y calentadores que ya no son esenciales para conservar electricidad para los instrumentos científicos y para los sistemas críticos que mantienen la sonda operativa. La estimación actual es que podrán mantener al menos un instrumento científico funcionando en cada sonda hasta aproximadamente 2025, o quizás un par de años más allá de esa fecha, dependiendo de cómo evolucionen los sistemas. Después de eso, no habrá suficiente electricidad para alimentar ningún instrumento. Las sondas seguirán viajando. El impulso que llevan nunca se detendrá, porque en el espacio interestelar no hay fricción que las desacelere. En decenas de miles de años seguirán moviéndose a 17 kilómetros por segundo en la dirección en que viajan ahora. Pero ya no hablarán. Se convertirán en objetos inertes, silenciosos, a la deriva en el océano interestelar. La Voyager 1 se dirige hacia la constelación de Ofiuco. En aproximadamente 40.000 años, pasará a una distancia de alrededor de 1 año y medio luz de la estrella Gliese 445. La Voyager 2 se dirige hacia la constelación del Telescopio. En aproximadamente 296.000 años, pasará cerca de la estrella Sirio. Para entonces,
llevarán cientos de miles de años en silencio. Objetos que ya nadie recordará, que fueron construidos en un pequeño planeta azul alrededor de una estrella ordinaria en las afueras de la Vía Láctea. Hay en la historia de las Voyager un elemento que la sinopsis técnica captura con precisión, pero que vale la pena detenerse a contemplar en lo que significa. Esas dos sondas llevan grabado un mensaje. El disco de oro de la Voyager es un fonógrafo de cobre chapado en oro que cada sonda lleva consigo. Fue diseñado por un equipo dirigido por el astrónomo Carl Sagan para comunicar la existencia y algo de la naturaleza de los seres humanos a cualquier civilización que en el futuro remoto pudiera encontrar las sondas. El disco contiene 115 imágenes codificadas en formato analógico, que incluyen fotografías de la Tierra y de sus ecosistemas, de seres humanos en distintos contextos, de estructuras moleculares y matemáticas que podrían servir como punto de partida para la comunicación. Contiene sonidos de la Tierra, olas del mar, viento, lluvia, el canto de los pájaros, el sonido de las ballenas, el tráfico de una ciudad, el latido de un corazón humano. Contiene música de 45 culturas distintas, incluyendo música de Bach, Beethoven, el blues de Chuck Berry, música india clásica, música percusiva, africana. Contiene saludos en 55 idiomas humanos. En la cubierta del disco hay instrucciones grabadas en un lenguaje que sus autores esperaban que fuera universal. La física del átomo de hidrógeno como unidad de tiempo, la posición del Sol relativa a 14 pulsares como mapa de ubicación, instrucciones para leer el disco. Esas instrucciones asumen que quien encuentre la sonda en algún punto del futuro remoto, después de que haya viajado en silencio durante decenas o cientos de miles de años, podrá descifrar lo suficiente de la física fundamental para entender cómo reproducir el disco. Es posible que nadie encuentre nunca las Voyager. La densidad de objetos en el espacio interestelar es tan baja que las probabilidades de que una sonda que viaja en una dirección específica se acerque a otro sistema estelar en un tiempo geológicamente corto son extremadamente pequeñas. En 40.000 años, la Voyager 1 pasará relativamente cerca de Gliese. 445 a 1 año y medio luz. Esa es la distancia más cercana que alcanzará cualquier estrella en ese plazo. Y 1 año y medio luz es todavía una distancia enorme. Pero el disco de oro no fue diseñado con una expectativa de que alguien lo recibiera. Fue diseñado como una afirmación sobre los seres humanos, como una declaración de que existimos, de que somos lo suficientemente conscientes de nuestra propia contingencia como para querer dejar un registro, de que valoramos lo suficiente la posibilidad de comunicación como para incluirla en una sonda destinada a viajar para siempre. Hay una imagen que es difícil de borrar una vez que se forma. 2 pequeñas máquinas del tamaño de un automóvil compacto, construidas en los años 70 con tecnología de los años 70, viajando ahora a través del espacio interestelar a velocidades de 17 kilómetros por segundo, enviando a 160 bits por segundo los datos que revelan cómo es el espacio entre las estrellas, y llevando en su exterior un disco de oro que nadie ha escuchado desde que fueron lanzadas y que quizás no se ha escuchado nunca. La combinación de lo práctico y lo simbólico en esas sondas es una descripción de algo esencial en los seres humanos: la capacidad de hacer cosas extraordinariamente útiles y cosas extraordinariamente inútiles al mismo tiempo, por razones diferentes, pero igualmente genuinas. Los datos que las Voyager siguen enviando
son extraordinariamente útiles. Están revelando la física del espacio interestelar local, de maneras que no tienen ningún sustituto tecnológico en plazos plausibles. La misión New Horizons, que visitó Plutón en 2015 y se dirige también hacia el exterior del sistema solar, viaja a menor velocidad y se estima que no alcanzará la heliopausa hasta la década de 2040 como mínimo. Mientras tanto, las Voyager son los únicos instrumentos en el espacio interestelar. Cada medición de densidad de plasma, cada lectura del campo magnético, cada dato sobre los rayos cósmicos galácticos que llega a la Tierra a 160 bits por segundo, es potencialmente la última de su tipo en esa posición del espacio interestelar durante décadas. El equipo científico que trabaja con esos datos lleva décadas haciéndolo y tiene una conciencia aguda de que cada dato podría ser el último. Hay una urgencia silenciosa en esa situación que las reuniones de ciencia y los artículos académicos rara vez expresan directamente, pero que quienes trabajan con las Voyager conocen de manera íntima. Y luego está lo que las Voyager representan más allá de su valor científico. Son la cosa más lejos de la Tierra que el ser humano ha enviado. No hay nada artificial más distante del planeta donde se originó que esas dos sondas. En el sentido más literal y concreto, son la extensión más lejana de la presencia humana en el universo. En algún punto del futuro, cuando los instrumentos se apaguen definitivamente y las sondas queden en silencio, habrá sido la primera y por mucho tiempo la única vez que objetos fabricados por seres humanos viajaron a través del espacio interestelar mientras todavía hablaban. Los ingenieros del equipo de la Voyager, que todavía trabajan en el laboratorio de propulsión a chorro, saben que están viviendo el final de esa era, que los últimos años de datos de las Voyager son los últimos de su tipo, y que lo que esas sondas han revelado sobre el espacio interestelar local, sobre la heliosfera, sobre la frontera del sistema solar, ha cambiado la astronomía de maneras que no serán superadas con datos de mejor calidad, hasta que otra sonda llegue a esa región en décadas. La próxima vez que pienses en el espacio entre las estrellas, recuerda que ya no es completamente desconocido. Hay dos máquinas ahí dentro, enviando un murmullo a 160 bits por segundo, contándonos cómo suena el espacio interestelar, que tiene su propia textura, su propia temperatura, su propio ritmo, y que no es el vacío silencioso que imaginábamos. Es un océano, dinámico, estructurado, con sus propias corrientes y turbulencias. Y por primera vez en la historia, lo sabemos porque estuvimos ahí. Hay dimensiones de la historia de las Voyager que la sinopsis recorre con precisión, pero que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos que no son evidentes en la descripción técnica. El primero es la escala del trabajo que fue necesario para producir las trayectorias que hicieron posible la misión, y lo que eso revela sobre la naturaleza del cálculo en una época sin computadoras personales. Gary Flandro realizó sus cálculos de trayectoria en 1964, usando las herramientas computacionales de esa época, que eran computadoras mainframe de tiempo compartido, accesibles a través de terminales en el laboratorio. Esas computadoras eran poderosas para su época, pero infinitamente más lentas y con menos memoria que cualquier dispositivo portátil actual. Los cálculos de asistencia gravitatoria para 4 planetas en secuencia requerían integrar las ecuaciones de movimiento a través de décadas de tiempo orbital y miles de posiciones planetarias posibles. Lo que Flandro descubrió
no fue un resultado que la computadora produjera automáticamente. Fue un resultado que Flandro encontró al visualizar los datos de manera creativa, al buscar en los outputs de los cálculos de trayectoria el patrón específico de alineaciones favorables. El descubrimiento requirió tanto la capacidad de cálculo de las computadoras de la época como la intuición de un ingeniero que sabía qué buscar. Ese tipo de combinación entre herramientas computacionales y juicio humano es también lo que ha mantenido operativas las Voyager durante 46 años. Las computadoras actuales del Laboratorio de Propulsión a Chorro son incomparablemente más potentes que las de 1964, pero las decisiones sobre qué comandos enviar, cómo interpretar los datos que llegan y cómo diagnosticar los problemas que surgen requieren el juicio de ingenieros con décadas de experiencia con estas sondas específicas. Ese conocimiento acumulado sobre las Voyager es en sí mismo un recurso que se va agotando. Los ingenieros que han trabajado con ellas desde el principio se han ido jubilando a lo largo de décadas. Y aunque el conocimiento se transmite a las generaciones más jóvenes, hay aspectos del comportamiento de esas sondas específicas que solo se aprenden habiéndolas operado durante décadas. La reparación de diciembre de 2023 fue posible en parte porque hay personas en el equipo que conocen cada aspecto del diseño de esas computadoras de la misma manera que un mecánico antiguo conoce el motor de un coche clásico que ha reparado durante toda su carrera. El segundo aspecto que merece desarrollo es la relación entre los datos de las Voyager y la comprensión de los efectos del ambiente interestelar en la vida en la Tierra a lo largo de la historia geológica. El Sol ha estado moviéndose a través del espacio interestelar durante toda su historia de 4.600 millones de años. En ese tiempo, ha atravesado regiones del medio interestelar con densidades muy diferentes. Las estimaciones de la estructura del medio interestelar local, basadas en observaciones astronómicas de la distribución de gas y polvo en las cercanías del Sol, sugieren que hace entre unos pocos millones y decenas de millones de años, el Sol podría haber atravesado regiones del medio interestelar significativamente más densas que la nube interestelar local en que se encuentra hoy. Cuando el Sol atraviesa una región más densa, la heliosfera se comprime. Una heliosfera más pequeña bloquea menos rayos cósmicos galácticos. Más rayos cósmicos en el sistema solar interior significa más rayos cósmicos en la superficie de la Tierra. Los rayos cósmicos producen ionización en la atmósfera terrestre. Esa ionización afecta la formación de nubes, porque los iones actúan como núcleos de condensación. Más ionización podría producir más cobertura nubosa, lo que afectaría el balance radiativo de la Tierra y su temperatura. Algunos investigadores han propuesto que variaciones en el flujo de rayos cósmicos galácticos asociadas con el movimiento del Sol a través de diferentes regiones del medio interestelar podrían haber contribuido a las glaciaciones del Pleistoceno o a otros eventos climáticos a largo plazo de la historia terrestre. Esa hipótesis es objeto de debate en la comunidad científica. La evidencia es indirecta y los mecanismos son complejos. Pero los datos de las Voyager sobre la densidad y estructura del medio interestelar local son relevantes para esos modelos, porque permiten calibrar cómo la heliosfera actual responde a las condiciones del entorno exterior. El tercer aspecto es lo que la detección del murmullo del plasma interestelar significa como técnica de medición. Antes del descubrimiento de Stella Ocker y su equipo,
La densidad del plasma interestelar solo podía medirse cuando una perturbación solar específica, una eyección de masa coronal de suficiente intensidad, llegaba a la posición de la sonda y agitaba el plasma de manera detectable. Esos eventos son infrecuentes. Una eyección tiene que ser lo suficientemente intensa, salir del Sol en la dirección correcta, y la onda de choque tiene que ser detectable cuando llega a la posición de la sonda después de un viaje de más de 10 meses. La detección del murmullo de fondo del plasma interestelar permite medir la densidad de manera casi continua. Cada variación en la frecuencia de ese murmullo corresponde a una variación en la densidad del plasma. A lo largo de la trayectoria de la Voyager 1 desde que cruzó la heliopausa en 2012, ese murmullo ha trazado un perfil de densidad del medio interestelar local que ningún otro instrumento podría proporcionar. Las variaciones en ese perfil revelan estructuras en el plasma interestelar. Hay regiones donde la densidad es ligeramente mayor y otras donde es ligeramente menor. Esas variaciones corresponden posiblemente a filamentos de gas más denso, a cavidades dejadas por supernovas antiguas, a las corrientes y turbulencias del medio interestelar local. El Sol se mueve a través de esas estructuras y la Voyager las detecta uno a uno como variaciones en el murmullo de fondo. Es la primera topografía del terreno interestelar local, construida a partir de un instrumento que fue diseñado con otro propósito y que resultó ser exactamente el detector que se necesitaba. El cuarto aspecto es la pregunta de si habrá alguna vez otra misión equivalente a las Voyager. La respuesta técnica es que sí, aunque los plazos son largos. La misión New Horizons eventualmente llegará a la heliopausa, posiblemente en la década de 2040. En ese momento tendrá instrumentos más modernos que los de las Voyager y podrá medir aspectos del espacio interestelar que las Voyager no podían. Pero New Horizons viaja en una dirección diferente a las Voyager, lo que significa que sus datos serán complementarios, no redundantes. Las Voyager no están respondiendo preguntas finales. Están descubriendo las preguntas correctas. Y eso es exactamente lo que la exploración hace. Revelar cuánto nos falta por aprender y devolvernos las preguntas correctas con las que seguir mirando hacia afuera. Dos pequeñas máquinas viajando en silencio. 160 bits por segundo. 46 años de vuelo. Y el espacio entre las estrellas que por primera vez tiene testigos.